Shalom, mis hermanos, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Marján Yahshua Hamashiach. Vamos a leer los versos 21 y 22 de Deuteronomios, que están en el capítulo 16, para la parashá Shoftim, la número 48, la cual significa jueces. No plantarán ningún tipo de árbol como poste sagrado junto al altar de Yahweh, su Elohim, que ustedes hagan para sí mismos. Asimismo, no levanten una estatua de piedra. Yahweh, su Elohim, odia tales cosas. La diferencia entre sembrar y plantar es que para sembrar pongo yo mi semilla en la tierra para que ella nazca. Plantar es traer ya un árbol o una planta ya desarrollada y traerla donde la tengo y plantarla o cuencarla o sembrarla en otro lugar. Es lo que el Eterno está hablando allí. No plantarás ningún tipo de árbol junto al altar de Yahweh que tú mismo construyas. Nos está dando a entender que no habrán dos altares juntos y no traerás ni plantarás de otro lugar, traerás otro árbol de otro lugar y lo plantarás junto al altar que tú mismo has construido para el Eterno. Y vamos a mirarlo porque la escritura lo está hablando literalmente, pero vamos a verlo de la forma espiritual o simbólica que nos habla la escritura en este término. No plantarás ningún tipo de árbol junto al altar que tú mismo construyas para Yahweh. La escritura habla en una forma simbólica y aquí vamos a hablar de los árboles. No plantarás ningún tipo de árbol que esté junto al altar del Eterno. Y para mirar el simbolismo, la escritura hace mucho énfasis en que los árboles, o cuando habla de árboles, está hablando de seres humanos, no está hablando literal. Ejemplo, cuando Yahshua sana a un ciego, él le pregunta al ciego, ¿qué ves? Y él dice, maestro, veo a los árboles como hombres que caminan. Y el Eterno estaba, sanando primeramente su vista espiritual. Y también vemos a un Juan, el que llaman el Bautista o el inmersor, que tiene su visión completa. Dice, he aquí que el hacha está puesta sobre la raíz de todos los árboles, y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Yahshua, nuestro Marján, también dice, necios, un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y si nos quedáramos o siguiéramos narrando sobre el simbolismo de qué son los árboles, nos quedaríamos mucho largo tiempo hablando sobre esto. Pero no, voy a seguir con el caso de que nos está diciendo a nosotros que no podemos plantar árboles junto al altar que nosotros mismos construimos para Yahweh,
Ahora miremos qué significado tiene la palabra o qué simbolismo, qué significa la palabra altar, la cual también es necesario determinar o ver o aclarar para saber qué es lo que el Eterno nos quiere decir con estos dos versículos que estamos tratando de aclarar con la ayuda y la misericordia de nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Para nosotros entender la palabra altar y vamos a un diccionario, altar significa lugar para matar, lugar para sacrificar. Y vamos a verlo muy claramente, el comienzo. Ustedes muy bien pueden leer en Génesis capítulo 22. Vemos allí cuando el Eterno le ordena a Abraham sacrificar a su hijo. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy, o heme aquí. Y él dijo, el Eterno le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Yisá, y ve a la tierra de Moriah. Allí lo ofrecerás, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Y Abraham se levantó temprano en la mañana y ensilló su asno y tomó a dos de sus muchachos con él, junto con Isaac su hijo, cortó la leña para la ofrenda quemada y salió y fue hacia el lugar donde Elohim le había señalado. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia, el lugar donde iba a sacrificar a Isaac. Cuando llegó a ese lugar, él hizo un altar, hizo el lugar donde iba a sacrificar a lo que él amaba tanto, a su hijo único. ¿Y por qué el Eterno le ordena a Abraham a sacrificar su único hijo? Es que el altar que yo construyo para mi Marjá, Yahshua, no puede haber ningún poste, ningún árbol cerca, ningún hombre puedo tener al lado. Yo no puedo llevar o tener nada al lado mío. ¿Qué tal si Abraham lleva a esos dos muchachos y ve, o a uno de ellos ve que él va a sacrificar lo que más ama? ¿No cree que se opondría? ¿No cree que habría un conflicto? Cuando nosotros tenemos otro árbol junto al altar y vamos a sacrificar lo que más queremos y lo que el Eterno nos ordena que sacrifiquemos, lo que más nos gusta. Entonces, y si tenemos o hemos traído un árbol y lo hemos plantado junto al altar del sacrificio, habrá una oposición. No habrá un sacrificio sincero. No habrá un sacrificio que agrade a nuestro Marjá, el Mashiach. No habrá un sacrificio total, será parcial. Y por eso el Eterno dice: no plantarás árbol. Ahora, ya hemos hablado de el hombre
o que el hombre es un árbol. No plantarás, no traerás y plantarás un árbol. Ahora miremos qué es lo que nos dice la Escritura. Porque usted dirá, no es que no se puede porque nosotros vamos o no encaja en lo que estás diciendo porque nosotros nos encerramos en nuestro cuarto y no dejamos de entrar a nadie allí. Pero, ¿qué tal que nosotros estamos leyendo la Escritura, la Torá, la palabra del Eterno? Y también traemos enseñanzas del mundo y las mezclamos con la del Eterno. Allí hay una contradicción. Y esas enseñanzas que traemos son de hombres, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y viene el conflicto, por decirlo. Es un ejemplo. No estoy enamorado, ni estoy obligando, ni estoy diciendo que tiene que hacerse. No, cada cual toma sus propias conclusiones de lo que nosotros exponemos. Y el ejemplo es el siguiente. La escritura me dice que yo debo guardar el Shabbat, el sábado, el día de reposo. Pero la enseñanza de otro hombre me dice que no, que eso ya no existe, que eso era el pasado. Y entonces, ¿qué pasa? No hay una contradicción. No estoy haciendo el sacrificio. No estoy sacrificándolo. Porque tengo otra enseñanza de otro hombre que se está oponiendo a lo que dice la escritura. Y pongamos otro ejemplo, el cual también sucede en la escritura. La escritura me dice que yo debo de meditar en la Torá de día y de noche, debo de estar meditando en ella. Pero si la enseñanza de otro poste que la traigo y la planto en mi lugar, que porque él me dice que yo puedo ir al estadio, que yo puedo ver novelas, que yo puedo ver tales cosas, entonces dejo de meditar el tiempo que tengo libre de meditar en la Torá para irme a ver una novela o para oírme un partido de fútbol o para irme al estadio a ver mi equipo preferido. Tengo plantado otro árbol al lado de mi altar que me impide hacer el sacrificio que me está ordenando el Machía, que me está ordenando el que hizo los cielos y la tierra. Se está oponiendo contra el orden de aquel que dio la Torá y que me ordena a vivir conforme a la voluntad de él. Pero ¿por qué no lo vivo? Porque planté otro árbol junto al altar que yo mismo he construido. Y esto vamos a seguirlo analizando porque es importante. La escritura cuando te habla o cuando nos habla, porque nos habla a todos, no nos habla literalmente, no nos habla al pueblo en ese entonces de Israel, le habló, pero la escritura hoy para nosotros vivirla de otra manera, no literal, es una manera simbólica, espiritual, porque hay que tener en cuenta que ellos vivieron muchos años en grupo. Hoy ese pueblo de Israel no está en un grupo, no está en una comarca, está disperso en el mundo. Y yo vivo en un lugar muy lejano y tú vives en otro muy lejano y otros viven en otro lugar, pero no están reunidos, no hacen un trabajo todos juntos y todos tenemos que
vivir conforme la Escritura actualmente, pero no es literal, porque nosotros desechamos muchas cosas que pensamos que son literales, pero Él nos está hablando de una manera simbólica en lo espiritual, como nosotros debemos vivir para Él. Así que muramos o vivamos, le pertenecemos a Él. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá. Cuando tú tienes tu altar y si lo has construido de acuerdo a la denominación o a la religión o a la doctrina que perteneces, no importa si eres judío, si eres raíces hebreas o eres cristiano. Si tú perteneces a cualquiera de esas y has construido tu altar conforme a las enseñanzas que te han dado tus líderes, tú tienes un altar donde has plantado un árbol en ese altar. Pero la escritura te dice que tú mismo debes construir tu altar. Y en ese altar que tú has construido no debe haber plantado ningún tipo de árbol junto a ese altar. Ahora, si nosotros hemos construido un altar por nosotros mismos, conforme nos ordena la escritura, y tú puedes leer la escritura, Elías, cuando mató los 400 falsos profetas de Baal, él construyó su propio altar aparte de ellos. Y cada que leemos la escritura, por ejemplo, vemos Abraham construyó su propio altar, Noé construyó su propio altar, Isaac construyó su propio altar, Jacob construyó su propio altar. Todos ellos construían su propio altar. Si yo construyo mi propio altar, la escritura ahora me manda que no debe haber un árbol plantado junto a ese altar. Pero si tú tienes tu propio altar y estás sacrificando conforme te dice tu líder, y el líder, por ejemplo, si eres judío y el judío te dice que hay que tener la mata de rúa en tu casa para que ahuyente los espíritus, tienes un árbol plantado junto a tu altar. O si te dice que en el buffet de tu cocina debes poner en un rincón tal X cosa para que siempre haya alimentos, tienes un árbol plantado junto a tu altar. Porque si tú crees en la Torá, lo que dice el Salmo capítulo 23, Yahshua es mi pastor, nada me faltará. Y eso lo lees, lo crees y lo vives. ¿Para qué te sirve ese árbol que te está diciendo que pongas algo dentro del buffet para que no te falte nada? ¿A quién no tengo yo en el cielo si no es a ti, mi Marjá? Y sin ti nada me falta. Sin él, con él, todo lo tengo, todo lo puedo. Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Si tú estás en raíces hebreas y te dicen que tú tienes que circuncidarte, que tú tienes que ponerte X o tal cosa, tienes un árbol plantado en el altar. Y ese árbol te va a impedir adquirir toda la libertad que necesitas, porque ese árbol no te va a permitir hacer los sacrificios. Y si eres cristiano, también tienes tu árbol,
porque el líder que te está enseñando en tu congregación te impide hacer los sacrificios. Porque tú muchas veces piensas, voy a regalarle al pobre tal cosa, pero el líder dice, no, tú tienes que traérmelo a mí, tú tienes que dármelo todo a mí. Y tú quieres a veces mejorar tu vida espiritual y quieres consagrarte, entonces el líder te está diciendo, tú no te puedes volver espiritualista, tú no te puedes ir a los extremos, tú no puedes hacer eso. Tienes un árbol plantado junto a tu altar que te impide sacrificar, matar, dar lo que tú tienes. Y si cuando tú estás en el altar, estás sacrificando y el Eterno te dice que haga tal cosa, tú ahí mismo corres a decirle a tu líder y él te va a impedir, te va a obstaculizar, te va a oponer. Por eso Abraham dejó esos dos muchachos. No llevó a ninguno de los dos, los dejó allá para que no se opusieran, los dejó lejos. Si tú tienes y has construido tu altar bajo los regímenes o bajo las ordenanzas de tu religión, no podrás sacrificar. Para sacrificar al Eterno tus cosas es tú y Él, yo y Él. Cuando yo le expreso a Él todos mis conceptos, todos mis sentimientos y todos mis deseos, yo tengo que olvidarme de todo lo que hay a mi alrededor y esperar que Él solamente trate conmigo, porque el sacrificio que yo le hago al Eterno es Él y yo solos. Él y yo solo. Yo voy a llevar lo que más amo y se lo entrego a Él. No tiene que haber terceros, no tiene que haber segundos, no tiene que haber intermediarios. Es Él y yo. Cuando el Elohim que hizo los cielos vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él vino solo. Él no trajo ni querubines, ni arcángeles, ni serafines, ni nada. Ni trajo riquezas, ni armas. El único que trajo fue su cuerpo para darlo en el madero. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio su cuerpo, que dio su hijo. Lo único que él tenía era su cuerpo con que nos había hablado y con que nos habló y con que nos trajo la palabra. Es lo único que él tenía, eso fue lo único que él nos dio. Es su cuerpo. Usted quiere darle al Eterno lo mejor. Entonces, no tenga árboles. No tenga árboles. No tenga postes. Sabe que en la época que el pueblo de Israel entró a Canaán, el pueblo de Canaán tenía en su templo de los dioses de Acera postes, una cantidad de postes en los templos. ¿Sabe para qué era? Para la gente apoyarse en ellos y darle vuelta. Yo tengo que ver al Eterno cara a cara. Moshe subió solo al monte y vio al Eterno, habló con él cara a cara. Moshe no tenía a nadie. Él no se apoyó en nadie. Él no usó ninguna cosa para hablar con el Eterno.
Y Moisés fue educado por el Eterno durante 40 años. Y cuando él fue a sacar al pueblo, él no llevaba a nadie, sino lo que él tenía. Cuando él salió de ver la zarza ardiendo, él lo único que venía era con su vara. Y la vara significa la palabra. Y esa palabra es la que nosotros tenemos, la que tenía Moisés. Y con esa es que tenemos que construir nuestro altar. Y con esa tenemos que derribar los muros, derribar los postes, derribar los árboles. Con esa, con la palabra. Porque por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y sin la palabra nada hubiera sido hecho. Y sin esa palabra nosotros nada podemos hacer. Lo único que nosotros tenemos que tener es la palabra. Si usted va a construir un altar, constrúyalo conforme a la palabra que el Eterno nos ha dado. Ahora vamos a seguir con los monumentos de piedra, la cual también tiene un simbolismo. El verso 22 dice: asimismo, no levanten una estatua de piedra. Yahweh su Elohim odia tales cosas. Y miremos lo que la escritura narra, o en el hebreo bíblico, lo que es una estatua de piedra. Puede referirse a la palabra hebrea matsebat, la cual describe una columna o piedra memorial que por extensión puede significar un ídolo. Esta palabra se usa en contextos como el de la estatua de Nabucodonosor en el libro de Daniel, que simbolizaba los reinos humanos y fue destruida por una piedra que representaba el reino de Elohim. La palabra Maxexba describe un objeto hecho de piedra erigido o estacionado en un lugar. Se usaba para conmemorar eventos significativos como victorias o pactos, y también como una señal de ayuda divina. Por extensión, la palabra puede referirse a una imagen o ídolo que representa algo que se adora o que se idolatra. La estatua de Daniel de Nabucodonosor, un ídolo que simboliza los reinos de la tierra, fue destruida por una piedra cortada de una montaña representando el reino eterno de nuestro Mayá Yahshua Hamashiach. Bien, eso es para declarar lo que significa una estatua de piedra. Pero también el Juan el Inmersor o el Bautista les decía a ellos: ustedes vienen aquí a hacer tevilá o a bautizarse pensando que van a huir de la ira venidera. No penséis que vosotros vas a justificarnos, porque mirad que el Eterno, Él puede sacar aún de estas piedras para que le alaben. Él estaba hablando de personas que no eran creyentes, personas que no tenían nada que ver con la Torá ni con el pueblo de Israel. Le estaba hablando de piedras. Aún el Eterno, aún de estas piedras puede sacar para que le alaben, les dijo él. Ahora la escritura nos dice que no hagamos estatuas de piedra. Bien, la gente piensa que la idolatría es simplemente imágenes,
Hay muchas religiones y todavía hay religiones que quitaron sus estatuas en sus templos, pero esa imagen, ese ídolo todavía está en su mente y todavía lo tienen. Y muchos les han dicho y dicen, no, nosotros ya no adoramos eso, pero está dentro de su mente. Todavía esa estatua está dentro de su mente. Esa imagen todavía permanece en ellos. Y aún, ¿por qué negarlo en nuestro contorno espiritual? Hay muchos. Independiente si son raíces hebreas o son el judaísmo o en el cristianismo, usted va a ver o uno ve cualquier cantidad de personas con ídolos, con estatuas de piedra dentro de su corazón y las evocan. ¿Cuándo es evocar? Sacarlas, las pronuncian, las hablan, las idolatran, las veneran. Y ellos están ahí, sus estatuas de piedra, y viven con ellos. Y sin darse en cuenta o dándose en cuenta, ellos siguen todavía adorando eso. Y hacen toda clase de idolatrías. Por ejemplo, hay religiones que usted habla con un creyente de una religión y de pronto le dice algo de su religión e inmediatamente le increpan y salen a defender su religión y es una estatua. O si oye algo malo de su líder religioso e inmediatamente saltan a la defensa de ese líder y dicen, ustedes no se metan con mi ungido. Ese es un ídolo. Y ese ídolo es una estatua. Y tiene una estatua y es de piedra. ¿Por qué es de piedra? Porque a pesar de que salió de esa religión o está en esa religión y tiene la Torá, sigue cargando esa estatua, sigue defendiendo. Y tienen su estatua, su monolito, su ídolo. Y yo he ido a muchas congregaciones y he oído a los líderes, líderes de esa religión, hablando de cosas que uno no debe ni de hablar ni de pensarlas, preocupados con el acontecer deportivo o preocupados con su líder político defendiéndolo, a pesar de que los errores son tan grandes que aún lo siguen. No solamente que lo siguen, sino que los defienden. Ese es su ídolo, ese es su Dios, esa es su estatua de piedra, ese es su monolito. Y así seguiremos. Y la escritura dice que nosotros no debemos de tener esos monolitos de piedra. Y eso es idolatría. Y eso impide que nosotros nos acerquemos más al Eterno. Eso nos impide. Tenemos que, pues, despojarnos de todas las contaminaciones de carne y de espíritu. Que nuestro sacrificio cada día sea la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, renovarnos cada día, desechar, sacrificar, destruir todos esos monolitos, quemar esos árboles. Es lo que debemos hacer. Yo sé
que es duro, que es difícil, pero no imposible, porque todo lo podemos en Yahshua. Esto es una lucha diaria. Esto es un constante sacrificio. Esto es una lucha sin cuartel. No hay que dar descanso. Tenemos que quemar todos los ídolos, todos los monolitos políticos, económicos, religiosos. Tenemos que quemar todos los árboles políticos, religiosos, económicos, deportivos, físicos. Todo eso hay que quemarlo. Todo eso hay que derribarlo. Y solo lo podemos hacer por medio de la palabra. Si nosotros no estudiamos las escrituras día tras día, noche tras noche, no vamos a tener el conocimiento para poder vencer estos obstáculos y estas obstrucciones que nos van a impedir entrar al reino de los cielos, que nos van a impedir llegar a la tierra prometida. Mi hermano, mi amigo, tenemos que arrancar, desarraigar todos esos árboles que hemos plantado, todos esos monolitos de piedra que hemos hecho para poder llegar a la eternidad conforme a la palabra y conforme a la voluntad del Mashiach, el cual se dio en rescate por nosotros. Y quisiéramos seguir hablando de la parachá, pero no nos da el tiempo y hay muchos textos en esa parachá que nos dicen muchas cosas que pensamos que no es para nosotros. Por ejemplo, como el comienzo de la parachá que dice que pondrás jueces y pondrás guardias. Y creemos que eso es para el, para el pueblo de Israel en esa época. Esa escritura es para nosotros. Así que no es, eso está vigente para nosotros, pero eso tiene su simbolismo. Tienes, también podríamos seguir hablando de lo que nos dice la escritura. Por ejemplo, cuando se hacen los sacrificios, que hay que darle la espaldilla, las dos quijadas, junto con la lengua y el buche. ¿Qué significado tiene esto? Y es un significado profundo, inmenso, pero de grande bendición para nosotros cuando nosotros vamos a hacer el sacrificio y tenemos que darle al sacerdote la espaldilla, las dos quijadas, junto con la lengua y el buche. Y seguiremos. Y los significados, que es buche o betén o estómago. Si seguimos, también que cuando vamos a hacer la ofrenda de las primicias de nuestro grano, de nuestro mosto, del aceite, del esquileo de tus ovejas. En fin, es un sinnúmero que esto, todo eso tiene un significado, un simbolismo que nos aclara muchas cosas. Pero aquí terminamos. Mi hermano, si le gustó esta poquísima aclaración rústica, ordinaria, pero sí con mucho amor, le pido en el nombre de nuestro Marjá que lo comparta y que nosotros seguiremos en nuestro canal que está en YouTube, que es Emet Ra Emet. Allí seguiremos. Por favor, si quiere, suscríbase y dele like. Nos ayuda mucho.
Estamos comenzando y estamos trabajando con las uñas, pero no importa. Así es que al Eterno le gusta, con tropiezos, con luchas, con dificultades, con necesidades tecnológicas, no las tenemos, pero seguiremos adelante porque todo lo podemos con nuestro Marjá, Yahshua Hamashiach. Él se hizo pobre para hacernos ricos en conocimiento, en sabiduría, en libertad, en paz, en amor y en justicia. Shalom. A todos mis amados hermanos, el Eterno les guarde y les bendiga grandemente.